día de hoy me gustaría compartir con ustedes un estudio que realizamos el año pasado y terminamos ahora y que esperamos termine en un libro de pronta publicación por parte de la Oficina Regional de UNESCO de Educación para América Latina y el Caribe. Y el libro trata sobre recomendaciones de política para la recuperación y la transformación educativa con perspectiva de justicia. En este libro, bueno, trabajamos un grupo de personas encabezada por mí, todos ellos y ellas de la Universidad Católica, en donde hicimos un análisis eh, que corresponde más o menos a las siguientes partes. En primer lugar, un análisis contextual de la región. En segundo lugar, compartimos diversos marcos conceptuales para estudiar la educación. En tercer lugar, revisamos cuáles eran las brechas, las oportunidades y los desafíos de justicia educativa en la región. Y posteriormente hicimos tres esfuerzos de análisis de política. En primer lugar, ver cuáles habían sido las políticas educativas de los países que participaron en el estudio ERCE, el estudio regional, comparativo y explicativo que hace el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, para tratar de mapear cuáles eran los principales esfuerzos que se realizaron en términos de política. Posteriormente, un análisis focalizado en países que mostraron en este estudio ERCE mejoras en los aprendizajes, y como el estudio ERCE terminó en diciembre del 2019 y llegó la pandemia en el 2020, nos pidieron que tratáramos de darle algo de pertinencia a estos resultados que eran principalmente prepandemia. Y para ello, junto con la Oficina Regional de UNESCO, hicimos una recolección de datos respecto de cuáles habían sido las principales políticas y medidas que los países habían adoptado durante la pandemia y la emergencia sanitaria y cuáles eran las principales lecciones que de ahí emergían. Y a partir de todo este cúmulo de información, presentamos un conjunto de recomendaciones de política. En primer lugar, el contexto en América Latina ha sido cambiante. En las últimas décadas y particularmente en la época del 2000 al 2010 más o menos, la región vivió un crecimiento económico sostenido con reducción de la pobreza y con mejoras educativas que parecieran deberse a dos grandes fenómenos. Por un lado, la reducción de la pobreza, la atenuación del peso de la pobreza en las desigualdades educativas, y por otro lado, la promoción de políticas más inclusivas, de políticas más orientadas al mejoramiento de las oportunidades de quienes más lo necesitaban. Sin embargo, a partir del 2013, 2014, por ahí, los ritmos de crecimiento económico de la región son menores. Por lo tanto, los presupuestos que se pueden dedicar tanto a educación como a programas sociales son menores, y nos estancamos también en términos de resultados. Y en la crisis sanitaria, bueno, lo que se visualiza y vamos a poder ver acá es un impacto importante en las desigualdades educativas, del cual todavía no tenemos un diagnóstico acabado, pero sí tenemos algunas ideas iniciales. El propósito de esta investigación, o los propósitos, son múltiples, tienen que ver con los apartados que ya les mencionaba yo antes, pero el primero de ellos fue identificar las brechas de aprendizaje y los factores que pueden atenuar esas brechas de aprendizaje. Utilizamos los datos del estudio ERCE 2019 y también las políticas, datos de las políticas implementadas en los países que participaron en este estudio.
Trabajando en evaluación educativa, uno se da cuenta que estamos bien capturados por esta noción de los resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje, lo cual no, no necesariamente es malo, porque si uno recuerda, el primer estudio que se hizo en 1997, el primer estudio ERCE, en 1997, en ese entonces lo que creíamos era que las desigualdades educativas tenían que ver con quién llegaba a cuarto año. En ese entonces se creía, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero se creía que si uno llegaba al cuarto grado de educación básica o obligatoria, uno dejaba de ser analfabeta. Y la desigualdad se medía en términos de quién terminaba la educación obligatoria. Pero después, cuando empezamos a hacer evaluaciones, bueno, nos empezamos a dar cuenta que al término de la educación obligatoria había unas diferencias muy grandes en cuanto a lo que los estudiantes habían aprendido. Había estudiantes que estaban un año y medio escolar detrás de otros que llevaban la delantera. Y entonces el enfoque de las desigualdades, que lo teníamos simplemente como una trayectoria a lo largo del sistema escolar, se complementó con este enfoque de los aprendizajes. Y para tratar de hacer justicia a los resultados tratar de hacer justicia a un análisis un poco más complejo sobre las desigualdades, nosotros lo que utilizamos aquí fueron tres marcos conceptuales. El marco conceptual referido a los perfiles escolares, que los perfiles escolares no es otra cosa que la relación entre los resultados de aprendizaje promedio de las escuelas y el nivel socioeconómico de las mismas. Y con eso lo que uno trata de ver es cuál es el peso relativo que tiene el nivel socioeconómico promedio de las escuelas en los resultados de aprendizaje. Y a partir de ahí se pueden sacar lecciones específicas de el tipo de política que se requiere. ¿Sí? No es lo mismo o no se requieren las mismas políticas cuando el peso de las desigualdades socioeconómicas es muy alto y generalizado que cuando no es tan alto y tan generalizado. En segundo lugar, y la hipótesis principal de nuestro estudio, la cual no fue confirmada, es que podíamos identificar algunos procesos educativos que maximizaran o empujaran las oportunidades de aprendizaje de manera tal que atenuaran el peso de las desigualdades socioeconómicas. Y finalmente, tratamos de ver la evidencia, particularmente para las recomendaciones, en función de un marco conceptual un poco más holístico, en donde recogiéramos la experiencia de los estudiantes en el sistema educativo. Los perfiles escolares no es otra cosa que una relación de regresión, ¿sí? En donde ustedes aquí del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, pueden ver que está la relación entre el índice socioeconómico y el puntaje en ciencias naturales en sexto básico. Esto es simplemente un ejemplo, no vamos a ir sobre todos los gráficos y todos los datos. Y si ustedes se fijan, tenemos algunos países que están en distintas condiciones. En general los países se asocian o se distribuyen en función de cuán empinada es la pendiente de esa relación, ¿sí? Y por otro lado, cuánta varianza explica de esa relación el nivel socioeconómico. Y tenemos a países como Nicaragua, Honduras, Paraguay, Ecuador e incluso Uruguay y Cuba, ahí muy abajo, en donde vemos
que la pendiente para explicar los resultados de aprendizaje no es muy empinada o es menor al promedio de los demás, y la fuerza, es decir, el porcentaje de variación de los resultados entre escuelas, es menor al promedio de América Latina. Y son países muy diversos. En Nicaragua, en Honduras, el menor peso del nivel socioeconómico no se debe a las desigualdades socioeconómicas. Se debe a que los niveles de logro de aprendizaje medidos por esta prueba son muy homogéneos. La mayor parte de los niños no entiende lo que lee. Entonces son muy bajos, y cuando tienes un nivel muy bajo y muy homogéneo de aprendizaje, si lo tratas de asociar con una variable tan disímil como el nivel socioeconómico, pues la correlación no te da muy alta, ¿sí? En Cuba pasa otra cosa. En Cuba pasa que las desigualdades socioeconómicas no son muy altas. En cambio, sí es muy variable el nivel de aprendizajes, ¿sí? Y ahí, por lo tanto, en cada una de estas instancias uno puede ir pensando en cuáles son las políticas educativas que le harían mejor a cada uno de los sistemas en general, ¿sí? Las oportunidades de aprendizaje, que fue nuestra hipótesis que no nos resultó, es básicamente tratamos de analizar factores estructurales, nivel socioeconómico, ruralidad, género, el tipo de dependencia administrativa, si era pública o privada la escuela, en relación con el aprendizaje, y después mediar o tratar de ver si había algunos factores que podían fungir como barreras o como facilitadores. Es decir, disminuían o atenuaban el peso del factor estructural, o más bien lo potenciaban, para ver si a través de esos facilitadores y barreras se podían hacer algunos cambios que permitieran mejorar los aprendizajes. Y finalmente, para la interpretación de resultados utilizamos este mapa conceptual de justicia educativa para tratar de evitar esta visión como monolítica, ¿sí?, como de caballo de carreras que solo ve hacia un lado, de únicamente ver los resultados en términos de pruebas de aprendizaje. Nosotros aquí lo que proponemos es que, en primer lugar, debemos de entender a la educación como un proceso que se da en un contexto específico, social, económico, demográfico, cultural, y con recursos específicos, y por lo general en nuestra región lamentablemente desiguales. Y esos recursos no son únicamente relativos a la educación, sino también son relativos al origen social o características socioeconómicas de las familias. Y la única forma de pensar en que avancemos hacia una justicia educativa pasa en primer lugar por los procesos, pensándolo solo desde el sistema educativo, por los procesos, las decisiones que cotidianamente toman las escuelas y que cotidianamente toman los docentes. Y aquí nosotros identificamos en distintas investigaciones en Chile que las escuelas tenían aproximadamente 20 mecanismos para expulsar a los estudiantes sin decírselo. Distintas formas. Nadie estaba expulsado. Oye, no, es que sabes que en tercero solamente vamos a tener 2 grupos en vez de 3, y entonces, ay, no quedaste. Oye, mira que 20 mecanismos. No están en la política, nadie dice, es el director con los profesores, con los dueños de las escuelas, dependiendo del tipo de gestión que tuvieran. Y lo otro que hemos podido ver es que también la toma de decisiones en las escuelas es muy importante. Una de nuestras investigaciones en quinto año de primaria nos mostró que en la clase de matemáticas
para que una niña reciba el mismo nivel de atención que el promedio de los niños, tiene que estar en el 10% más alta de rendimiento de su clase, para recibirlo del promedio nada más. Y daba lo mismo si la profe era mujer, si era hombre, la composición, el tamaño, daba lo mismo. Entonces son decisiones cotidianas, algunas explícitas, algunas implícitas, algunas de las cuales ni siquiera vemos sus implicancias en términos de lo que les ocurre a los niños y a las niñas. Entonces los procesos son lo más importante. En segundo lugar son las trayectorias. De nada nos sirve tener a niños que tengan alto rendimiento en los exámenes estandarizados y solo llegan hasta cuarto año de primaria, por ejemplo. No nos sirve. Necesitamos asegurar trayectorias positivas. También en nuestros estudios nosotros identificamos que el 86% de los niños que pasan por la educación media en Chile, la que es antes de la universidad, ¿sí? ¿Bachillerato se llama acá? Secundaria. El 86% de los niños tenía trayectorias negativas. El 33% de ellos dejaba la secundaria. Y la mitad de ellos terminaba en educación de adultos, la secundaria. Y todos dicen, oye, pero Chile tiene una gran tasa de graduación. 85%, sí. Pero te echaste al 30% durante el proceso. No es gracias a las escuelas. Es gracias al esfuerzo posterior que hacen cada uno de los estudiantes, de la mitad de los que quedan fuera. Por lo tanto, las trayectorias educativas también son muy importantes. La asistencia preescolar es muy positiva. La repetición de grado, que nos gusta tanto en América Latina a los profesores, muy negativa, muy negativa. Para finalizar, el rendimiento académico, logro cognitivo, como se le dice de distintas formas, pero se mide a través de resultados en pruebas estandarizadas, es un indicador de aprendizaje. No es el aprendizaje, pero es un buen indicador en grandes números. Y obviamente que los niños necesitan aprender. Nadie pone en duda que necesitan aprender. Pero también necesitan desarrollarse social, emocional, física, ciudadanamente. Hay quienes dicen que incluso espiritualmente. Por lo tanto, esos son aspectos que también deberíamos apoyar en el desarrollo. El 75% de los hogares en Chile dice que utiliza la violencia para educar a sus hijos. Y el 35% dice que les pega. Y usted va y le pregunta, ¿usted le pega? Sí, yo le pego. Ese es un subreporte enorme. Bueno, esta es aquí mismo, no sé por qué a mí me pasan esas cosas, pero estaba pasando por un mercado el otro día. Ya te dije que te sientes y no te voy a... Ay, una ristra de cosas le dijo la mamá al niño. 3 añitos debería tener. Bueno, esas son unas condiciones bien graves que tenemos en términos de cómo las familias tratamos a los niños. Y las escuelas tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, vamos a ver las brechas, las oportunidades, justicia educativa en América Latina. ¿Qué encontramos? Pues, como les decía, en términos de brechas, los factores estructurales son los que más inciden en las brechas. Las desigualdades socioeconómicas entre escuelas, explican alrededor del 90% de las desigualdades en el aprendizaje. No es para deprimirse, pero es para pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, la escuela no puede sola cuando tienes un contexto tan desafiante. Se necesitan políticas intersectoriales que vayan ayudando desde el apoyo a la familia, ¿sí?, a las pautas de crianza, hasta apoyos sociales y económicos para la subsistencia, ¿sí?
Por otro lado, la alta influencia de este nivel socioeconómico hace que sea muy difícil que cualquier factor facilitador o barrera pueda compensar por esas diferencias. De hecho, nosotros hicimos el análisis de distintos facilitadores y barreras del clima escolar, prácticas de aula, etcétera, etcétera, y lo que nos encontramos era que el facilitador más promisorio que tenía que ver con clima en el aula podría reducir, la barrera la podía reducir en un 12%. Es decir, un gran esfuerzo para un 12% de esa desigualdad. Es muy poco, no alcanza. Si uno está pensando que tenemos inteligencia artificial y que tenemos que lidiar con el siglo XXI, no nos alcanza con un analfabetismo funcional del siglo XIX o alfabetismo funcional del siglo XIX. ¿Sí? Y por lo tanto es indispensable pensar en que es necesario primero trabajar con políticas que apoyen a las familias, pero segundo, la mitad de las desigualdades aproximadamente de aprendizaje, porque uno divide las desigualdades entre escuelas y al interior de las escuelas, y la mitad de las desigualdades ocurre entre estudiantes de la misma escuela. Es decir, en la misma escuela uno puede tener un estudiante muy destacado y un estudiante que esté muy mal en términos de aprendizaje. Bueno, y ahí la pregunta es por la pedagogía. ¿Qué estamos haciendo para atraer a los estudiantes a que avancen a cerrar esas brechas que ocurren dentro de mi sala? Son mis estudiantes, no es el gobierno, no son los papás de los estudiantes, no, aquí ya lo controlamos todo eso. Y aquí lo que hemos visto en estudios más de corte cualitativo es que es muy homogénea la forma de hacer clases y está pensada de una sola manera, con una sola actividad para todo el curso, independientemente de los intereses de los estudiantes. Las trayectorias educativas positivas, bueno, los procesos, como yo dije, contribuyen muy débilmente a moderar las desigualdades. Las trayectorias educativas positivas son clave para el aprendizaje. La asistencia a educación parvularia o preescolar es una de las variables que mejor nos resultó como predictora de los resultados de aprendizaje en tercero y en sexto grado. Sin embargo, la repetición de grado afecta negativamente en todos los lugares. No es que a lo mejor el niño necesitaba un poco de maduración. No hay un solo estudio en donde te diga la repetición de grado es una política recomendable, porque afecta no solo en el aspecto cognitivo, sino afecta mucho en el aspecto socioemocional. Sí, que las últimas teorías de cómo aprendemos los seres humanos nos dicen que ahí existe una especie de llave que se cierra o se abre al aprendizaje. Si uno está con el cortisol abierto, muy difícil aprender. Entonces, la parte socioemocional tenemos que trabajarla para construir desde ahí aprendizajes positivos. Y por eso la necesidad de políticas intersectoriales. En términos de las políticas educativas del 2013 al 2019, encontramos que los países se habían embarcado en 4 ejes en general en América Latina. Reducción del riesgo escolar, es decir, que los niños y las niñas asistiesen a la escuela, que no abandonaran anticipadamente los estudios, mejoras en el currículum y en los aprendizajes a través de la evaluación, a través de retroalimentación, muchas políticas de equidad e inclusión y políticas orientadas al mejoramiento de la carrera de los docentes, de la formación docente, de la evaluación de los docentes. Sin embargo, también detectamos 6 desafíos o vacíos. Primero, hace falta programas que focalicen en la infraestructura escolar.
La infraestructura escolar, primero, parece ser muy desigual y segundo, pareciera ser que las escuelas se construyen y duran para siempre sin hacerles nada. ¿Sí? Y no hay programas de remodelamiento, de adecuación de la electricidad, del drenaje, de la tubería de las escuelas. Segundo, crear o robustecer los sistemas de alerta para prevenir el ausentismo o la deserción escolar. Esto es algo que a partir de la pandemia se ha visto más generalizado, ¿sí? También es necesario incorporar una perspectiva de género y diversidad en la transmisión de conocimiento con una mirada tanto crítica como práctica. Es cierto que lo que pudimos identificar es que los currículum han avanzado en incorporar aspectos relativos al género, desigualdad entre hombres y mujeres, pero no hay una perspectiva que nos ayude a vernos un poco más críticamente a nosotros mismos. No se trata de autoflagelarse, pero sí de darnos cuenta de la carga cultural que tenemos los hombres como hombres, las mujeres como mujeres, del deber ser, ¿sí? Y para entonces poder superarlo. Eso todavía falta. Están los pronunciamientos, los grandes enunciados, pero no la forma de llevarlo a la práctica día a día en la escuela. Fortalecer la asistencia y la educación inicial. Eh, Tenemos todavía muchos países en donde nos hace falta mejorar el acceso a la educación inicial y yo diría aquí, saliéndome un poco del estudio, que probablemente también nos hace falta fortalecer la educación para padres y madres, ¿sí? Para la crianza temprana. Eh, Diseñar programas que reduzcan presiones y estrés de la evaluación recurrente hacia los docentes o hacia las escuelas, ¿sí? Eh, Lamentablemente en muchos países, y Chile es uno de donde más se ha visto esto, se hacen evaluaciones con consecuencias prácticas, en este caso para las escuelas. En otros lugares las consecuencias son de carácter simbólico, pero igual son consecuencias que no deberían atribuirse a las escuelas. Si el 90% de los resultados se explica por las desigualdades socioeconómicas, de las diferencias se explica por desigualdades socioeconómicas, entonces no es justo atribuirle a una escuela la causa de unos aprendizajes que son multicausales por el origen y las características de la calidad de vida de los niños y las niñas que a ellas asisten. Yo creo que ahí hay la opinión pública suele ser muy burda al establecer causalidades y muchas veces también algunos líderes políticos. Es necesario incorporar políticas que velen por la motivación y la satisfacción de los docentes. Y aquí también los docentes deben verse como aprendices. Y del mismo modo en que los niños y las niñas necesitan estar motivados, necesitan esta apertura mental para el desarrollo cognitivo que viene dado por lo socioemocional, lo mismo con los docentes. Y a veces las condiciones laborales de los docentes, a veces también las relaciones de los docentes entre ellos en la escuela son pésimas. Se levantan el novio una con otra, se llevan mal, hablan mal a las espaldas, pasan cosas que no deberían pasar en una escuela. Y nosotros deberíamos dar el ejemplo, pero a veces también contribuimos como profesores. Cuando revisamos las políticas que mejoran el aprendizaje, o las políticas en países que mejoran el aprendizaje, bueno, ahí está Perú, fíjense. En Perú, República Dominicana, Brasil y Uruguay fueron los 4 países que mostraron mejoras en los aprendizajes entre el 2013 y 2019. E hicimos un análisis a través de entrevistas con expertos y autoridades de cada país. Y encontramos 4 áreas de acción que son equidad e inclusión, acceso universal y retención, docentes y currículum. En términos contextuales, es bien interesante porque no todos los países comparten los factores contextuales.
¿sí? Perú, por ejemplo, mostró una cierta estabilidad política, 2013-2019, estabilidad de crecimiento, un aumento del gasto público en educación. En cambio, Brasil fue más inestable, una descentralización de la información educativa, un cambio de enfoque hacia los aprendizajes y fomento de la inclusión. Uruguay siempre estable, como siempre estable, ¿sí? Y República Dominicana, crecimiento económico y aumento del gasto público. Cuando uno ve lo que hicieron en las áreas de acción, bueno, Brasil se enfocó en actividades extracurriculares, priorización de la educación para la primera infancia y priorización y establecimiento de bases curriculares a nivel nacional. Brasil nunca había podido tener un currículum nacional. Cada estado, cada municipio tenía lo que se le daba la gana, porque era la libertad de cátedra, según esto. Bueno, este es un gran avance desde el inicio de la República, ¿sí? El ponerse de acuerdo en alguna priorización curricular nacional. En Perú lo que nosotros encontramos fue que hubo fomento a interculturalidad, programas de alimentación escolar, implementación y fomento de la jornada completa, mucho trabajo con docentes, formación inicial, formación continua y también trabajo en currículum. Dominicana hizo de todo y por primera vez en este estudio logró subir en términos de los aprendizajes. Nunca había despegado a República Dominicana. Y Uruguay se concentró en la focalización en zonas vulnerables y en escuelas de jornada completa. ¿Qué pasó en el COVID? Bueno, pasaron muchas cosas y encontramos nosotros 6 pilares de la respuesta a la pandemia. Escolarización, currículum de aprendizaje, equidad e inclusión, docentes, directivos, acceso y bienestar socioemocional. En términos de la escolarización, lo que vimos es que se buscó mantener la continuidad de los servicios educativos a pesar de las dificultades que había en términos de acceso a la tecnología. Y en todos lados descubrimos que esta escolarización con este acceso se hizo a través de la radio, de la televisión, de los profesores yendo a dejar materiales a las casas de los estudiantes. Hubo un sinnúmero de iniciativas que se trabajaron. En términos de currículum y aprendizaje, se priorizaron los currículum, es decir, ojo, ya no ponga la atención en cuándo nació el Libertador, no, pongamos la atención en las habilidades más centrales para a partir de ahí poder trabajar en años posteriores con los estudiantes. Mucho trabajo de equidad e inclusión en términos de no perder la asistencia de los niños. Con los directivos se identificaron principalmente políticas que tenían que ver con la gestión de los docentes y la gestión de las escuelas a distancia y cómo mantener la motivación y el trabajo de la escuela y cumplir con los planes que se han trazado las escuelas en aquellos lugares donde están obligadas o son requeridas a presentar planes. En docentes hubo mucho trabajo, sobre todo al principio de la pandemia, de formación continua para el uso de tecnología y el uso de vías alternativas para la docencia y también mucho trabajo de bienestar socioemocional con los niños y con los docentes, muchas políticas para tratar de atenuar ese peso de la pandemia en términos socioemocionales. Y yo les diría que fue interesante que algunos países, yo creo que República Dominicana, Panamá, si mal no recuerdo, tuvieron políticas muy específicas porque entendieron que los docentes recibían a los niños todos los días. Y era casi como los médicos, las enfermeras, los docentes, ¿sí? Eran quienes recibían a la población afectada por la pandemia. Entonces hubo un trabajo bien interesante de ayudar a los docentes con su bienestar socioemocional para que a su vez ayudaran a los niños y niñas. Ahora, para finalizar la presentación,
Las recomendaciones tratamos de organizarlas en relación a este modelo de justicia educativa. Claramente, nosotros lo que pudimos identificar es que hay grandes desigualdades sociales de las cuales la educación está llamada a hacerse parte en atenuar. Entonces, para cerrar, es muy importante tomar en consideración la parte contextual y es muy importante empezar a ver a los niños como un todo, no como adultos en déficit, no como personas que reprueban, no como personas que no pasan un examen, no como personas que se portan mal, no como personas que no comen, no como personas que no tienen casa, sino como un todo. Y eso estaría llamada la política pública en general y la política educativa en particular. Y desde esa perspectiva, también en las escuelas deberíamos empezar a observar cuáles son las trayectorias de los niños en términos de aprendizaje y en términos de sus avances a través de los grados de la educación obligatoria por lo menos, y a preguntarnos de qué manera las decisiones que tomamos cotidianamente de atender o no atender a un niño, de ponerle una mala nota porque se portó mal y no porque tuvo un mal rendimiento, sino como castigo que se portó mal, de sancionarlo con una expulsión o expulsión temporal de la escuela, de qué manera eso va a contribuir a su trayectoria, a su desarrollo socioemocional y a su aprendizaje. Por lo tanto, es importante ir analizando, y esto es bien curioso, porque cuando uno va a las escuelas, una vez me tocó en México ir a hacer una investigación de niños migrantes. Era mayo, ya se estaba terminando el año escolar. Le preguntamos a la profesora si tenía algún niño que no hablara español y nos dijo que no. Y había una niña que no hablaba español, hablaba inglés. En 10 meses no se dio cuenta que la niña no hablaba español. Y no era mala persona. Tenemos que mirar a los niños a los ojos. Tenemos que saber qué es lo que pasa por ellos, cuál es su situación. ¿Sí? No, esto no se trata de ser el psicólogo, el médico, pero los diseños pedagógicos tienen que hacerse cargo de esa diversidad y no se trata de hacer un diseño pedagógico para cada niño. Si la investigación nos dice que necesitamos unos 4 diseños pedagógicos y siempre nos va a quedar alguien afuera. Bueno, para esa persona o esas 2 personas podemos hacer diseños pedagógicos específicos y tienen que partir por la parte socioemocional siempre. Si no se abre esa llave, el aprendizaje siempre va a estar cerrado. Y la parte socioemocional no se logra con sangre, con gritos ni con castigo. Se logra de una forma más inteligente escuchando a los niños. Y esto yo creo que es el gran desafío de nuestros sistemas escolares, que estamos preparados para pasar materia, para enseñar currículum, pero no estamos preparados para ver personas. No estamos preparados para escuchar sobre sus vidas. No estamos preparados para hacerle saber a la maestra o maestro del siguiente grado cuáles son los antecedentes y las necesidades de cada uno. Hablamos de trayectorias y nadie se hace cargo de las trayectorias. No es tan difícil. Hay inteligencia artificial, te lo puede hacer sola en los análisis de trayectorias, ¿sí? Pero necesitamos ponernos al servicio de los niños y no la escuela al servicio de cada uno de sus actores, menos los niños. Para terminar, yo creo que una de las partes más importantes que
que nos quedan pendientes es que en América Latina los niños y las niñas no tienen protagonismo en el aprendizaje. Hacen cosas, pero no son protagonistas de su aprendizaje. No, no los dejamos equivocarse, no los dejamos experimentar, no los dejamos ser ellos. Son siempre adultos en formación. Y esa estrategia es una de las estrategias menos propicias para generar adultos comprometidos, adultos sensibles, adultos empáticos y que a la postre puedan ser ciudadanos que se inserten en nuestra sociedad. Muchas, muchas gracias.